Listo. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos los asistentes por estar presentes. Vamos a continuar hoy con el segundo panel de este día. Agradecemos a las autoridades, docentes y estudiantes que se hacen presentes en este evento. También de igual manera a los ponentes nacionales e internacionales. En esta tarde tenemos al doctor José Antonio Marín con su tema Revisión Sistemática. El doctor tiene un diplomado en el Magisterio con especialidad Educación Primaria, licenciado en Pedagogía y doctor en Pedagogía. Actualmente labora en la Universidad de Granada, en España. Entre su experiencia consta como orientador educativo en el Colegio Virgen de Gracia desde el 2000 hasta el 2018. También es profesor e investigador de la Universidad de Granada desde el 2010 hasta la actualidad. Entre sus publicaciones relevantes encontramos An Explanatory Model of Problematic Inter-Use of Some Spanish University Students, Keyword Analytics and Academic Performance or Time Trap in Web of Science. Do an Age Educational Stage Influence No Mobile Phone Phobia. Las competencias lectoras del alumnado en educación primaria en riesgo de exclusión. Social, análisis de la producción científica. Flipped Learning y buenas prácticas docentes en educación secundaria. Y el impacto del estado de alarma decretado por la COVID en la inclusión educativa. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, del doctor José Antonio Marín. Muy buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Sí, se lo escucha, doctor. Perfecto, Sí, se escucha. muy bien. Muy bien. Pues voy a compartir pantalla para presentarles, ¿vale? Ahora sí se ve, ¿verdad? Lo primero de todo, me gustaría agradecer a la Universidad Central del Ecuador la invitación, ¿no?, a poder participar en esta jornada, ¿no?, en este curso, esta semana, sobre la capacitación para elaborar artículos científicos. Y muy especialmente me gustaría agradecer a mi amigo Freddy, doctor Freddy Rodríguez Torres, por esta invitación, ¿no?, por este dinamismo que tiene, por intentar ofrecer a su alumnado que tiene esta universidad, bueno, la mejor formación posible. Yo voy a intentar ofrecer las 2 horas, pues yo creo que no, ¿vale? Porque creo que lleváis ya 2 horas y entre 2 horas mías sería como aniquilarlos, ¿no? Pero sí voy a intentar exponer de la manera más sistemática, nunca hemos dicho, y esquemática, lo que serán los tipos de revisiones sistemáticas de literatura científica, ¿no?, como una metodología para la investigación. Creo que es interesante porque es un modelo de estudio, de generar artículos sin un coste económico alto, ¿vale? Y sin necesidades de tener que pedir permiso a los comités de ética de nuestras universidades para poder investigar. Por otro lado, actualmente en revistas de alto impacto estamos viendo cómo estas publicaciones de revisión sistemática, también llamadas, que ahora lo veremos más concretamente, metaanálisis, cómo están teniendo cada vez más importancia, ¿no?, por intentar comparar diferentes estudios sobre una matemática y valorar efectivamente los efectos que han tenido y si realmente hay algún tipo de sesgo sobre esa investigación, ¿vale? Por lo tanto, aunque en la portada que han presentado solo ponía revisiones sistemáticas, el título completo se podría definir como el que están viendo ahora mismo, ¿no? Revisión sistemática de literatura científica como metodología de investigación. Es muy interesante, no es novedosa, ni mucho menos, pero sí es verdad que se ha puesto muy de moda hace ya un tiempo, como veremos,
sobre todo en ámbitos que no eran tan conocidos como el ámbito de socio-humanístico, ¿no? Los metaanálisis están más potenciados, son utilizados más en el ámbito biomédico, ¿no? De la biología, la medicina, la farmacología, todos esos ambientes. Pero en el ámbito más social, humanístico, no se había utilizado como tal. Voy a pasar a presentarle lo que sería el guión, el índice que voy a seguir a lo largo de esta charla, ¿no? de este seminario, ¿no? En el que vamos a intentar explorar de la mejor manera posible qué es esto de las revisiones sistemáticas, ¿no? De literatura. Bien, el primero sería ver de manera un poco sintética un marco teórico para que conozcamos cómo se define, qué características tiene, el potencial, ¿vale? Las debilidades que puede tener este tipo de estudios. En un segundo apartado veríamos la que sería cómo realizar la selección de esa revisión sistemática a través de los diferentes mecanismos y estrategias que podemos encontrar. Sé que además en esta semana os han dado algún tipo de seminario específico sobre la búsqueda en base de datos, ¿vale? Con Web of Science o Scopus, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esta parte la veremos, más bien como refrescar, porque voy a pasar un poco por encima, pero por lo menos que veamos cuál es el proceso. Dedicaremos bastante tiempo a algo que es muy, muy importante en una revisión sistemática, como es el protocolo de la declaración PRISMA. Por un lado, cuando a mí me toca como investigador y revisor de revistas de impacto, analizar y revisar estudios de otros colegas, cuando me toca revisar una que es específicamente una revisión sistemática, para mí, si no sigue un protocolo, que es este, por ejemplo, el PRISMA u otro parecido, no tiene esa validez que se le puede dar a una revisión sistemática, ¿vale? Veremos más concretamente, a continuación, esos pasos que hay que seguir, ¿vale? Y que nos dan esa sistematización, ese proceso, ese marco metodológico que hace que sea método científico y que le dé validez científica a esta investigación. Y no, como en muchas ocasiones podemos ver de otros colegas que critican estos estudios porque no tienen esa validez que puede ser como un estudio de campo en el que hemos recopilado directamente nosotros los datos. Como pueden ver, en este índice aparecen dos guiones muy parecidos, lo único que se diferencia es en la versión 2009-2020. Las traigo porque es interesante, porque como en la de 2020 apareció hacia finales de 2020, justamente por la pandemia, la verdad que no había mucha difusión. En el 2021, año que acabamos de terminar, es cuando han empezado a producirse más artículos incorporando este nuevo protocolo, esta revisión del protocolo de la declaración PRISMA. Hay que tener presente que cuando hacemos una publicación de un artículo, siempre mientras que se elabora, se prepara, se edita, se busca la revista más oportuna para enviarlo, entre que los revisores lo revisan, te mandan las propuestas de cambio, uno vuelve a plantearlo, en muchas ocasiones puede ocurrir que pasen 5, 6, 8 o hasta 12 meses, ¿vale? Y por tanto, esta declaración PRISMA del año 2020 es muy novedosa y no se ha utilizado suficientemente todavía en las revisiones que haremos publicadas. Veremos también algún aspecto de ese tipo. Después, por supuesto, como esto es un curso de capacitación para elaboración de artículos científicos, este epígrafe lo he dedicado a qué pasos hay que seguir para realizar una revisión sistemática y, por supuesto, cómo estructurar un artículo científico basado en estas revisiones sistemáticas de literatura científica. Por último, y creo que es muy interesante, porque aunque esto sería parte de toda esta teoría, no marco teórico, pero sí teoría, porque todavía no hemos visto, digamos, una revisión sistemática como tal, por eso en el último apartado vamos a ver varias revisiones sistemáticas. Una de ellas es un artículo que publiqué hace unos años con un compañero de aquí, de la Universidad de Granada, y para que veamos cómo se publicó, esas fases que veíamos antes, parte o estructura que tiene un artículo, cómo lo vemos directamente sobre algo concreto. En muchas ocasiones es interesante a la hora de plantear un estudio que también cojamos otros estudios como referencia y sigamos sus pasos. Cuando no estamos muy duchos, ¿no? Cuando no estamos muy expertos en la materia de cómo realizar un estudio de este tipo, lo interesante es también ver cómo lo han hecho otros. Y a partir de ahí, no es copiar, pero sí es seguir sus pasos
e ir evolucionando hasta que ir cogiendo poco a poco esa autonomía a la hora de realizar este tipo de estudios. Bien, una vez que hemos planteado este índice, lo siguiente sería definir el marco teórico de lo que sería un tipo de revisión sistemática de literatura. Para ello, lo primero sería preguntarse qué es una revisión sistemática, ¿vale?, de literatura científica. Se puede entender como una disciplina que revisa la literatura críticamente y combina estadísticamente los resultados de estudios previos. Eso es una de las facetas importantes y claras que tiene este tipo de estudios, ¿vale?, que son revisión de literatura de manera crítica y que combina estadísticamente los resultados de otros estudios que se han hecho previamente. Nosotros no vamos a hacer ningún estudio, ¿vale? Claro, a este sistema, ¿vale?, de investigación se le puede considerar, como bien ahí, como un estudio de estudios, ¿vale? Por eso algunos investigadores, que yo lo entiendo, y además que estamos inmersos con otros compañeros, creo que ayer estuvo un compañero, Antonio José, y mañana está otro compañero aquí con el que trabajamos codo con codo en investigaciones nacionales e internacionales, pues hemos realizado estudios sobre ello y sabemos que un estudio en el que hay que recopilar datos, extraer información a partir de cuestionarios, entrevistas, tabularlas, meterlas en programas como el SPSS o el NUDIS o otro parecido, ¿vale?, puede ser cuantitativo o cualitativo, prepararlo, todo eso genera un gasto económico muy importante y de tiempo todavía más. En cambio, este tipo de estudios, que son estudios de otros estudios ya elaborados, no consume tanto tiempo durante si somos capaces de focalizar bien el tema de trabajo, podemos elaborar un estudio muy interesante y que puede servir de marco teórico del estado de la cuestión sobre esa temática. La investigación por revisión de publicaciones se conoce también de dos maneras, ¿vale? Revisiones sistemáticas o revisiones narrativas. De dos maneras, pero sí es verdad que hay que tener muy claro la diferencia que hay entre un tipo y otro, la sistemática y la no sistemática o narrativa. Esta segunda, la narrativa, que es la que vamos a intentar comentarla al principio para centrarnos después en la sistemática, esta narrativa es la más tradicional, ¿vale?, la que más se ha conocido desde el punto de vista cualitativo, ¿vale?, pero que tiene una serie de debilidades a la hora de implementarla y sobre todo de los resultados obtenidos. La primera, no hay una norma de cómo se consiguen esos datos primarios, cómo se integran los resultados o lo que prima, y lo que prima es solo exclusivamente los criterios del propio investigador, o en este caso el revisor que hace la lectura. Por lo tanto, no hay una sistematización, no sabemos cómo podemos replicar ese estudio para verdaderamente seguir esos pasos que debe tener un método científico. Por otro lado, el revisor narrativo no sintetiza cuantitativamente los datos hallados en las diferentes publicaciones. Y por lo tanto, estas revisiones son muy susceptibles de imprecisiones y sesgos, tanto por parte del revisor como por parte de la selección realizada por este investigador. ¿Vale? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre este tipo de revisión narrativa y lo que estamos planteando aquí, esta revisión sistemática? Para ello, podemos ver en esta tabla cómo hemos planteado, a partir de ciertas características, como la focalización, la estrategia de búsqueda, los criterios de selección o el análisis de la información, cómo podemos ver esa diferencia claramente definitoria entre un tipo de metodología y otra. En el primer caso, cuando vemos la narrativa, vemos que está focalizada sobre un tema, que en principio diría uno, es correcto, ¿vale? Vamos a investigar sobre una temática. Bien. En cambio, la sistemática no se investiga sobre una temática, que es verdad que hay una temática, pero vamos a precisarlo a través de preguntas de investigación, ¿vale?, que nos van a permitir focalizar mucho más lo que es la temática, porque si no, dejaríamos muy amplio lo que es el estudio. ¿Hacia dónde voy a dirigir mi mirada en los estudios? ¿Qué quiero buscar? ¿Qué quiero recopilar?
Esa es la diferencia, una de las primeras diferencias entre la sistemática y la narrativa. La narrativa simplemente tenemos un tema y sobre el tema buscamos aquello que nos interesa. La estrategia de búsqueda, como podemos comprobar en la narrativa, es mucho más débil en el aspecto de que no hay nada claro cómo se ha realizado esa estrategia de búsqueda o los criterios de selección de las investigaciones que se han ido recopilando a lo largo del proceso de búsqueda. En cambio, en la sistemática podemos ver cómo esa estrategia de búsqueda está claramente especificada. Acuérdense de esta tabla porque posteriormente van a ver todo esto como esa rigurosidad, esos procesos están claramente definidos. Los criterios de selección, exactamente igual. Están muy bien estructurados, bien especificados, ¿vale? Y se aplican para recopilar y seleccionar claramente todos esos estudios o todos esos artículos que se han ido filtrando a través del sistema de estrategia de búsqueda. La síntesis no es otra cosa que la recopilación final. Una vez que ya he revisado todos los artículos y estudios que creo que son pertinentes de acuerdo a los criterios y las estrategias de búsqueda, ¿cómo yo elaboro el documento final? Pues bueno, en el caso de la narrativa solo tenemos una vertiente, que es la cualitativa, que es redacción a partir de la visión personal del revisor. En cambio, en la sistemática tenemos una dualidad. Tenemos la parte cualitativa y la parte cuantitativa. La cualitativa está basada en recopilación de hechos, de valores, de resultados, ¿vale? Que no tienen por qué ser cuantitativos, sino resultados de esos estudios. Pero también podemos recopilar lo que son evidencias propias de esos estudios, tanto positivas como negativas, porque un estudio no siempre tiene que recoger resultados que sean positivos, sino que también tiene que valorar que una vez que se ha hecho ese estudio, se ve que a lo mejor no hay ningún tipo de significatividad en los dos grupos, ¿no? El control y el exploratorio. Por lo tanto, sería interesante ello. Por eso es importante, como pueden ver ahí, aparece lo que serían los metaanálisis. Bien, los metaanálisis los vamos a dejar a un lado por ahora, ¿vale? Y lo veremos posteriormente porque uno de los ejemplos sí aparece, ¿no? La parte de metaanálisis no es otra cosa que es la parte cuantitativa de esta revisión sistemática de los estudios que creemos que son más interesantes para dar respuesta a esas preguntas de investigación con las que empezaríamos nuestro estudio, ¿no? Nuestro estudio de estudios, como hemos comentado antes. Bien. Volvemos a la pregunta primera, ¿no? ¿Qué es la revisión sistemática en literatura? Y veíamos ahí claramente que era una disciplina, ¿no? Que combina la estadística y lo que sería una revisión crítica de esos estudios previos y también que era un estudio de estudios. Por otro lado, dentro de las revisiones sistemáticas teníamos estas dos que comentábamos antes, aparte de la narrativa, ¿vale? Que no es sistemática. Tendríamos una sistemática cualitativa donde recopilaríamos los datos, como veremos a continuación, pero en muchos casos no trabajamos con o no los procesamos, ¿vale? Estadísticamente y por tanto no incluimos ese metaanálisis que sería la segunda parte o ese segundo tipo de estudio de revisiones sistemáticas. Vamos a ver, primero se hace una revisión sistemática cualitativa y una vez que hemos hecho esa, nos centraríamos en metaanálisis o cuantitativa. Hay estudios, sobre todo, como he dicho antes, desde el campo de la salud, que directamente se centran en metaanálisis, porque a ellos solo lo que les interesa es ver si los estudios sobre X medicamentos, ¿vale? Fármacos, en diferentes poblaciones, han tenido, qué tipo de efectos han tenido. Entonces, recopilan la información, extraen los resultados más potentes y los efectos que pueden tener y a partir de ahí hacen una comparativa a través de un gráfico del árbol, ¿vale? Que lo veremos más adelante. Por lo tanto, lo siguiente, una vez que ya tenemos aclarado que tenemos de esas revisiones de la literatura dos tipos, las sistemáticas y las narrativas o no sistemáticas, y dentro de las sistemáticas tendríamos las cualitativas, que serían a secas, revisiones sistemáticas, literatura, y las que conjugaríamos los resultados de esos estudios cuantitativos en la que veríamos el efecto
del estudio, de los experimentos, donde incluiríamos lo que sería esa parte cuantitativa y llamaríamos metaanálisis, ¿vale? Podemos hacerla a la vez, en un mismo estudio, mezclar las dos y que haya una revisión sistemática con metaanálisis, o directamente haríamos un metaanálisis sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la finalidad que encontramos en esta revisión sistemática de literatura? Pues no otra cosa que la de recopilar datos sobre artículos que tratan sobre una determinada temática con la intención de analizarlos desde diversos prismas. Esos diversos prismas no son otra cosa que esas preguntas que comentábamos antes que deben de focalizar nuestro estudio, ¿no? Nuestra investigación. Eso es importante. Los objetivos, y creo que aquí vamos a ir revisándolo uno por uno, porque creo que es importante para definir dentro de este marco teórico qué es una revisión sistemática. Entonces, el objetivo que tiene estas revisiones sistemáticas, da igual, como hemos dicho antes, que sean solo sistemáticas, cualitativas o metaanálisis también. Una, proveer la revisión de una compleja literatura para poder guiar decisiones y dirigir futuras investigaciones. Esto es importante, porque en muchos casos no se le presta la suficiente atención a este tipo de revisiones, a este tipo de estudios, pero seguro que se le ha pedido en muchas ocasiones, como investigadores o futuros investigadores, que lo primero de un artículo, de una investigación, es a realizar un estudio, ¿no? Estudio del arte, ¿no? El estudio de ese tema. ¿Cómo está el tema investigado hasta ese momento? Bien, pues fíjense que justamente las revisiones sistemáticas lo que hacen es recopilar la mayor cantidad de información sobre una temática y exponerla pues, de diferentes prismas, ¿vale? Número de investigadores, número de estudios, quién estudia más, qué países son los más productores de ese tipo de temática, ¿vale? Hay muchas variables que entran ahí. Y por tanto, las revisiones sistemáticas nos ofrecen una ventana para mirar desde otro prisma un tema. Y además nos han facilitado esa recopilación de datos que nosotros deberíamos de hacer, ese análisis que tendríamos que hacer y que nos lo solicitan de nuestros directores de tesis, ¿no? Pues la revisión sistemática ya estaría realizada, ¿vale? Un segundo objetivo sería facilitar una apreciación más objetiva de la evidencia que las revisiones narrativas y contribuir a resolver la incertidumbre cuando investigadores originales, revisiones editoriales no acuerdan. Gaté. Bien. Entonces, sí es verdad que nos encontramos que Eso. este objetivo es interesante recogerlo porque nos va a permitir darle esa muy bien. metodología que tenga esa cientificidad a la hora de que nuestros trabajos sean publicables, ¿vale? Y que vea que efectivamente esa temática se está trabajando en diferentes momentos por diferentes investigadores y estas son las conclusiones que se están llegando. Y puede ocurrir que en algunos casos esas conclusiones sean diferentes en una zona que en otra, o en algunas revistas solo se publiquen efectos positivos y en otras no se publique casi ningún tipo de evidencia sobre esta temática. Otro de los objetivos sería la de analizar los resultados que no fueron parte del objetivo de trabajo original, porque muchas veces en los trabajos originales nos encontramos con que se hacen unas preguntas de investigación, un objetivo, una hipótesis. Lo que se intenta es verificar que esas hipótesis son verdad bueno, o no son correctas, ¿no? Y se quedan ahí datos que muchas veces no son totalmente analizados. Esta revisión sistemática sí nos puede permitir analizarlos o utilizar esos datos que han elaborado o proponen estas investigaciones, darle un giro para poder ser comparados con otras investigaciones que también trabajan esa temática. El cuarto objetivo, investigar la presencia y el tamaño del sesgo de publicación. Esto del sesgo de la publicación lo veremos más adelante también, pero es interesante, ¿no? Es decir, ver si efectivamente, si se publican o no se publican trabajos sobre esa temática, pero si se publican, ¿cuántos se publican que tienen un efecto positivo? ¿Vale? ¿Y cuántos se publican con no tienen efecto positivo? Porque ese sesgo también existe en las publicaciones. El hecho de que hagas un estudio y te des cuenta que los resultados te dicen que no hay ningún efecto positivo de esa propuesta que tú has hecho de
de investigación. Claro, cuando llega a ese punto, ¿qué dice? Termino de elaborarlo y se lo mando a una revista para decir, publíqueme algo que dice que esto no sirve. En muchos casos te vas a encontrar que los editores dicen, mira, para mandarme un artículo que diga que esto no sirve, directamente no te lo publico. Yo quiero que me mande un estudio sobre una temática que me diga, oye, esto tiene significatividad, esto es válido, y además, porque es válido y tiene significatividad, seguro que va a ser más referenciado que uno que dice que no sirve, ¿vale? Que no tiene significatividad y que el efecto no es positivo. Entonces, claro, los editores también piensan y dicen, para mi revista, ¿qué me compensa? ¿Publicar artículos en los que los resultados sean positivos y avalen un estudio? ¿O aquellos que te digan, esto no sirve? Ese sesgo hay que tenerlo muy presente a la hora de realizar estas investigaciones sistemáticas. Y por ello nos permiten también ofrecer y valorar de una perspectiva mucho más científica ese sesgo de publicación. Después hay otra parte importante, otro de los objetivos, es si es apropiado hacer un metaanálisis o no. Si eso puede mejorar la precisión del tamaño del efecto, que no es otra cosa que es ver la diferencia que hay entre los resultados del grupo experimental y el grupo control. Y ello nos puede significar que decir, oye, hay bastantes artículos, estudios, que trabajan sobre esta temática y que me están ofreciendo unos valores muy interesantes y que sí me permite de esa manera poder utilizarlos para generar ese metaanálisis, ¿no? Es decir, un análisis mayor, porque lo que estábamos contrastando que si efectivamente a partir de diferentes investigaciones yo puedo extrapolar esa información y decir que efectivamente que digan unos unas cosas y digan otros otras, en definitiva, el efecto que tiene verdaderamente tanto en unos como en otros cuando yo los comparo es que es positivo. El resultado es positivo. Ya no que uno diga individualmente que sí, que sí, que sí, que esto tiene un efecto positivo y que se puede implementar, o este medicamento o este fármaco se puede vender porque tiene efecto muy positivo. Y hay tres que no. Lo que hacemos con este metaanálisis no es otra cosa que es comparar todos los estudios sobre esa temática y valorar efectivamente a través de estadísticos si eso que dicen cada uno verdaderamente es realidad o no es realidad. No individualmente, sino ya de manera colectiva. Y tienes una verificación de un estudio mucho más potente porque compara diferentes estudios. Por eso os digo que un tipo de investigación como la que estamos viendo, de revisión sistemática, que parece que a lo mejor no tiene esa calidad, ¿no? o esa forma o esa visión que a primera vista podría ser de un artículo, después puede ser muy citado. ¿Por qué? Porque de pronto te está diciendo que sí tiene un efecto positivo o no tiene un efecto positivo al margen de estudios aislados que digan sí o no. Porque lo que hace es recopilarlos y establecer un parámetro mucho más científico, ¿vale? Y no individualidades que pueden ser que, vamos a ponerlo así, informes que han sido pagados por empresas, por instituciones o por particulares de manera interesada. De esta manera, en este nuestro trabajo, lo que conseguimos es intentar ver ese tamaño del efecto, si efectivamente hay un efecto positivo, negativo, o directamente es que no hay efecto. Es decir, no hay, aunque algunos digan que sí, de manera global, ¿vale? Para poder generalizar, no existe. El sexto interrogante o objetivo que se plantea a la hora de implementar este tipo de revisiones sistemáticas es el de investigar la importancia y las fuentes de heterogeneidad, ¿vale? Que no es otra cosa que la diferencia entre los efectos calculados de la intervención. Si hay muchos, si hay pocos, y cómo se plantean y los diferentes tipos de estudios que trabajan esa temática. El séptimo objetivo a la hora de implementar revisiones sistemáticas es investigar variaciones en el tratamiento en distintas situaciones, si hay subgrupos, mismo grupo pre-test, post-test, o son grupos diferenciados, o grupos control, grupo experimental. Y, por supuesto, la parte importante también, estimar el resultado durante un análisis, el costo-efectividad, ¿vale? Que eso también es importante porque en este caso un tipo de estudio de una revisión sistemática, como he dicho antes, es mucho menos costoso porque se hace desde su casa sin tener que
hacer trabajo de campo, ¿no? Ni tener que pedir permiso, ni mucho menos, y el gasto es mucho menor. Bien, el siguiente aspecto que tenemos que tener presente dentro de este marco teórico, a la hora de realizar una revisión sistemática, son los pasos que hay que seguir para evitar los sesgos que pueden ocasionar nosotros mismos, los investigadores, los revisores, a la hora de seleccionar la muestra, ¿no? de los estudios que estamos revisando. Para ello aparecen ahí una serie de elementos que debemos tener presentes para que se realice una correcta revisión sistemática. El primero, tener claro el enunciado de la pregunta a responder. En muchas ocasiones se hace énfasis en plantear hipótesis en estudios, y está bien plantear hipótesis, pero hay que tener muy claro qué tipo de estudio estamos haciendo, si es cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto, si podemos utilizar hipótesis o directamente son objetivos y preguntas de investigación. En casi todos los artículos que se puede uno revisar, nos vamos a encontrar lo que son preguntas de investigación e hipótesis, pero las hipótesis casi siempre son para contrastarlas, y para contrastarlas tenemos que utilizar métodos cuantitativos, si no estaremos hablando de intentar dar respuesta a preguntas. Por lo tanto, uno de los aspectos importantes que ya antes reseñaba era enunciar de manera clara las preguntas de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? ¿Vale? 2. Definir los criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué artículos voy a incluir y qué artículos los voy a desechar para mi trabajo? Eso también nos va a permitir darle ese proceso de método científico, donde hay unas fases, hay unos pasos, y donde además va a permitir que futuros investigadores recojan nuestro trabajo y puedan replicarlo, y puedan obtener unos mismos resultados. El tercer elemento es que existe una extensa identificación de la evidencia disponible. No es otra cosa que existan estudios sobre la temática que queremos realizar la revisión sistemática. Si hay muy poquito, a lo mejor nos encontramos que dicen, esto no merece la pena. No hay suficientes como para generar un marco importante de estudio, ¿vale? Ahora veremos que también el tener mucho trabajo entorpece o directamente hace casi inviable un tipo de revisión sistemática de este tipo, ¿vale? Pero hay que tener muy presente y ver si efectivamente tenemos esa extensa identificación de elementos, de estudios para poder realizar nuestra revisión. El cuarto elemento es uniforme extracción de los datos, que lo hacemos de una misma manera y de manera que es clara y precisa. Quinto elemento, evaluación de la calidad de los estudios. Tenemos que hacer una revisión después nosotros, una vez que ya hemos extraído los estudios, ¿vale? Tenemos que revisarlos, mirarlos y ver si efectivamente la información que aportan nos permite hacer comparativas con otros estudios, o directamente tendríamos que desecharlos porque a lo mejor no nos aportan la información que estamos buscando. El sexto elemento es la clara presentación de los resultados, que eso es importante para una correcta revisión sistemática. Tenemos que después presentar claramente los resultados a través de tablas, gráficos, como el de árbol que comentaba antes, por ejemplo, para un metaanálisis, pero sí es verdad que es importante esa presentación clara de la información. Hacer un análisis estadístico, en el caso que sea competente, estimación de la media global del efecto con un intervalo de confianza del 95%, eso es importante para así poder hacer comparativas de los diferentes resultados de los estudios que hemos evaluado en esta revisión sistemática. Acuérdense de esto del intervalo de confianza del 95%, porque después lo vamos a ver, donde va a aparecer una media, y a partir de esa media, lo que se llama gráfico de bigotes, nos aparece una cajita con unas ramas, y esas ramas son las que nos dice ese intervalo de confianza, ¿no? Donde nos podemos mover. Y eso nos va a permitir aclarar muchas ideas sobre el tamaño del efecto y la importancia de hacer esa revisión y de los aportes que puedan tener, ¿vale? En el elemento noveno nos encontramos que está la determinación de la heterogeneidad. Si hemos incluido en nuestro análisis tanto estudios positivos como negativos. Porque si solo hemos revisado
y vamos desechando artículos que a lo mejor nos interesan, porque dicen, no, este no sale positivo. Nosotros estamos incluyendo un sesgo del revisor en nuestro estudio, al no querer incorporar estudios que digan que no hay un efecto positivo a la hora de tomar X fármaco, ¿vale? O realizar o implementar un tipo de metodología docente, ¿no? Por ejemplo, en un centro o en otro tipo de actividad. El 10 sería análisis de los subgrupos y la sensibilidad, si ello no lo permite. El 11, determinación del sesgo de publicación, como comentábamos antes, que aparecerá en otros momentos, ¿no? Verificar si efectivamente se han alterado los resultados de la investigación debido a la tendencia de la editorial a publicar mayoritariamente resultados significativos en desmedro de investigaciones que reportan una relación no significativa. Todo eso hay que tenerlo presente a la hora de realizar una revisión sistemática correcta, ¿vale? Eso es importante. Bien, el siguiente aspecto dentro del marco teórico que estamos comentando es cuáles son los pasos que debe hacerse, ¿vale?, a la hora de realizar una revisión sistemática. Es una acción que es primordial para la obtención de los datos adecuados y acorde a los objetivos que se persigue el investigador. Por lo tanto, debe de seguir esos pasos y no salirse de ellos. En muchas revisiones o artículos que me mandan para revisión, justamente hoy me ha llegado un artículo rechazado, pero rechazado no que lo haya enviado yo, sino yo era revisor, pero me han comunicado, yo lo rechacé en su momento y se lo han pasado a 4 revisores y de los 4, 3 se lo hemos rechazado y otro decía cambio. ¿Por qué? Porque si ponía que en la revisión sistemática faltaban muchos datos para que yo pudiese valorar que efectivamente se habían seguido esas fases primordiales que debe tener toda revisión, ¿vale? Entre ellos, debemos de mencionar y de registrar todos los documentos, ¿vale? Todos los documentos donde se verifican esos estudios. Ahora sí, para ir entrando directamente ya en el plano más de campo, vemos que para realizar la revisión sistemática tenemos que revisar los documentos en las bases de datos y para realizarla y que no sea realmente titánica y dificilísima de poder realizar, porque después se generarían unas tablas inmensas, deben de tener, digamos, nuestro resultado final, a la hora de poder empezar ya a hacer nuestra revisión de esos estudios, menos de 100 manuscritos. Si tienen más, imagínense tablas de más de 100 celdas, ¿vale? De 100 filas, no nos las publican, ¿vale? Tendríamos que como dejarlas en anexo, ¿vale? Entonces, sí es verdad que después, a la hora de incorporar en la bibliografía, tendríamos que incluir esos 100 manuscritos. Entonces, nada más que en bibliografía tendríamos un trabajo extremadamente largo. Entonces, es interesante que no sobrepasemos los 100 manuscritos. Veremos a continuación, en los siguientes ejemplos que veremos, cómo de esos 100 que estamos hablando ahora mismo, en muchos casos se quedan en 20 tantos, 30, 8, 7, 5, ¿vale? Más o menos unos números mucho más fáciles de manejar y de poder rescatar información. Si no, se plantea como un estudio titánico, ¿no? Difícil de poder llevar a cabo. Las fortalezas que tienen o las debilidades que pueden tener este tipo de revisiones, de estudios, pues mira, de fortalezas, hay algo que es fundamental, ¿no? Es decir, esta parte obliga a pensar sistemáticamente, es decir, paso a paso, qué es lo que tengo que hacer acerca del método, los resultados, las categorizaciones, la población, qué tipo, cómo debo de hacerlo. Da un resultado global que presenta el tamaño del efecto de un tratamiento o la tendencia a un efecto protector o de riesgo, muy interesante, como he dicho antes, para estudios posteriores, porque ya no hago referencia a un estudio que dice que sí, otro que dice que no y otro que dice que tal vez, sino que aquí es que recopilo todo y establezco que efectivamente, teniendo presente todos esos estudios y los resultados de esos estudios, verdaderamente el efecto es positivo con un porcentaje bastante alto. Y entonces tu estudio va a ser más referenciado que esos estudios individuales. Otra de las fortalezas ilustra el carácter de la relación entre las variables, detecta y explora las contradicciones aparentes en los resultados, como comentábamos antes, ¿vale? En esos tamaños del efecto. A través de la combinación de los estudios incrementa la potencia estadística, mejora la precisión de la estimación de la magnitud del efecto.
Y por último, facilita las decisiones menos subjetivas y reduce los sesgos atribuibles a investigador, porque ya hay unos pasos que se han seguido y que pueden ser replicados por otros investigadores. Creo que es importante esto para que así, después cuando algún compañero o compañera os pueda criticar que hagáis revisiones sistemáticas, pues bueno, decirle que hay unas fortalezas, ¿no? Y algunos dirán, sí, pero es que hay cosas que no están tan claras. Claro, para ello están las debilidades, que siempre tenemos ahí, ¿no? Ese puntito de que hay que tener mucho cuidado a la hora de realizarla y no desviarnos, porque puede ocurrir algo que planteamos aquí, ¿no? La calidad del metaanálisis estaría determinada por la calidad del estudio incluido, lógico. Si yo he escogido o he seleccionado a través de los criterios que he establecido unos estudios que no tienen mucha calidad o son de revistas con poco impacto, pues a lo mejor nuestros resultados tampoco pueden ser muy novedosos, ¿no? El B sería, el metaanálisis puede ser muy sensible frente a algunas decisiones metodológicas en la realización de la investigación, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Pues puede ser no otra cosa que los resultados finales que han sido obtenidos pueden cambiar si solo se consideran aquellos estudios, como decíamos antes, con ciertas o determinadas características, como por ejemplo la población, el tipo de diseño de estudio, la intervención o resultados de medios. Todo eso también hay que tenerlo presente a la hora de verlo como esas debilidades. El C dice que hay numerosas formas por las cuales puede introducir sesgos las revisiones y el metaanálisis, ¿no? Los ensayos, por ejemplo, clínicos controlados por laboratorios. Se pueden reflejar sesgos de publicación, como comentábamos, que solo se publiquen cosas positivas. Y eso hay que tenerlo muy presente a la hora de plantearlo en las propias conclusiones de nuestro estudio, ¿vale? Si hemos tenido o no hemos conseguido recopilar, como dice aquí también, estudios negativos, ¿no? Se pone entre comillas porque como tal no son negativos, simplemente que el efecto no es positivo, ¿vale? No es otra cosa. El E dice que los estudios son resultados significativos, tienen más probabilidad de ser publicados en inglés. ¿Y qué ocurre con esto? Pues si son publicados en inglés, automáticamente va a ser más referenciado por ese, bueno, pues esa costumbre, ¿no? Porque el idioma científico, pues bueno, el que se ha erigido como más potente es el inglés, donde se publican las revistas con mayor alto impacto son inglesas o se escriben o se publican en inglés y por lo tanto va a ser más factible que sean publicados, ¿vale? Incluso resultados positivos. La heterogeneidad o la variabilidad de los estudios es considerada como unos autores como una limitación de estos estudios, de esas revisiones, ¿no? Es decir, que haya tanto positivos como negativos, pero ¿y si no tenemos suficientes negativos? Te pueden decir que es que no es factible o no es interesante. Bueno, esta es otra de las debilidades que podremos encontrar a la hora de que nos critiquen un estudio realizado a través de la revisión sistemática, ¿no? De la literatura. Bueno, hasta aquí tendríamos todo lo que sería este marco teórico sobre qué es una revisión sistemática, las bondades, las debilidades que podemos encontrar, qué objetivos persigue una revisión sistemática, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar a lo que sería la parte más, digamos, práctica, ¿no? De una revisión sistemática, que no es otra cosa que la selección y el filtrado de las palabras de búsqueda. Nosotros tenemos que acceder a esa base de datos, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos buscar, ¿no? Qué es lo que queremos encontrar en esa base de datos para así poder limitar nuestro tema de estudio. Y para eso tenemos que conocer lo que serían las palabras clave, los sinónimos, los términos relacionados. Acuérdense que siempre cuando se escribe un artículo, lo que te piden siempre son las palabras clave. Esas palabras clave no son otra cosa que esos términos que nos van a permitir después introducirlos en la base de datos y poder filtrar rápidamente diversos estudios ya realizados, ¿vale? Artículos. También los resúmenes nos permiten buscar directamente a través de la base de datos información sobre los estudios que queremos interpretar, ¿no? Y por lo tanto es importante conocer tanto las palabras clave, sinónimos que nos pueden venir bien, porque hay que tener presente que yo puedo estar buscando artículos sobre una temática, pero es que además en Latinoamérica se dice de esa manera, en España de otra, pero y en inglés. Entonces tenemos que buscar también sinónimos que nos permiten, por ejemplo, un sinónimo típico. Si yo estoy buscando artículos que hablen sobre, por ejemplo, validación de un cuestionario, pues dice uno,
Pues cuestionario, validación, ¿vale? Lo traduzco al inglés. Pero es que también nos podemos encontrar que puede ser cuestionario o puede ser escala. Entonces tendremos que hacer búsquedas tanto con escala como con cuestionario, ¿vale? Y con validez en los dos casos, tanto en español como en inglés. Y de esa manera podemos tener una recopilación de datos mucho más rica, ¿vale? Y eliminando los sesgos del propio investigador o de esa heterogeneidad que estamos buscando, ¿no? Que hubiese artículos tanto positivos como negativos. Entonces, una vez que tenemos claro cuáles son las palabras clave, tenemos que utilizar los llamados operadores lógicos o booleanos, ¿no? Que creo que ya han hablado. Sería, por ejemplo, en análisis bibliométrico tenemos el OR, ¿vale? Que podríamos ponerlo aquí con el ejemplo, casa, entre comillas, OR, entre comillas, coche. ¿Qué significaría eso? Pues no otra cosa que el resultado de la búsqueda no devolvería artículos en los que aparecerían, se tratase el tema de la casa o del coche. Me da igual, pero van a aparecerme casa y coche. En cambio, si ponemos y, significa que tiene que aparecerme que en el mismo artículo tiene que aparecer la palabra casa y coche. Y así podemos tener diferentes sistemas de recopilación o de estrategias de búsqueda, como por ejemplo hay otros, por ejemplo, que podemos poner comillas y el asterisco, y de esa manera entraría, si yo pongo cas y asterisco, nos buscaría todo aquello relacionado como, por ejemplo, casa, casilla, casa, ¿vale? Casetón, o cualquier otra palabra que empiece por cas, ¿vale? Porque ese operador que le hemos puesto nos va a permitir abrir, ¿no? Y ese asterisco, ese comodín, ¿no? Abrir la posibilidad de búsqueda mucho más amplia. Por lo tanto, una de los aspectos importantes de las regresiones sistemáticas es tener claro la temática, las palabras clave, para poder incorporarlas en nuestra búsqueda a través de, como estamos comentando aquí, nuestros operadores booleanos. Los típicos son estos. Hay más, ¿vale? Podemos poner otras variables, pero los más normales son estos. OR, AND, las comillas, ¿vale? O el asterisco. Yo la verdad que el asterisco no lo intento poner porque si no, ahí entraría muchos artículos, muchos estudios que posiblemente la inmensa mayoría no tienen nada que ver con lo que estamos buscando. Así nos encontramos una serie de bases de datos típicas las que yo os recomiendo que utilicéis para búsquedas. Creo que vuestra universidad os ofrece, no sé si posiblemente no hay ningún problema, ofrece la posibilidad de entrar en base de datos como Web of Science, ¿vale? Que el de Journal Citation Report, de JCR, ¿no? Que sería el acrónimo, donde tenéis acceso a todas esas bases de datos que ven ahí. La colección principal tiene todas esas bases de datos, son muy grandes, muy extensas, ¿vale? Tenéis esas y tenemos aquí otras tantas que también aparecen. Y lo interesante es que esta base de datos de Web of Science nos permite hacer un análisis de rendimiento, ver diferentes aspectos de esa búsqueda de resultados, ¿vale? Quiénes son los autores más citados, el año de mayores citaciones, país que publica más sobre esa temática. ¿Sí? Todo eso nos lo permite directamente la página web de Web of Science, que además que hace un año, escasamente un año, se reformó y te permite gráficos diferentes, muy interesantes y que se pueden rescatar. Ahí pueden ver también la otra base de datos que también incluye Web of Science, son muy interesantes. Un hecho importante es que, no sé si lo habrán cambiado, pero yo por lo menos hasta el último momento no te permite hacer descargas mayores de 500 resultados. Entonces tienes que ir descargándote de 500 en 500. Tampoco hay tanto problema, ¿vale? Para la hora de hacer las selecciones. Pero como hemos dicho antes, es interesante que nuestros estudios no sobrepasen los 100 manuscritos, porque es que si no va a ser inviable. Pero bueno, en nuestra búsqueda para descarga y poder hacer esta revisión sistemática de este tipo o de otro tipo, que también no es cosa que yo aquí la explique, pero que se pueden hacer, el descargarse toda esa información sin hacer un filtrado previo, sí nos aporta que esa revisión sea mucho más clara y evitemos sesgos para una posterior publicación. También tenemos otras bases de datos, por ejemplo, que las conocéis, Scopus, la SJR, ¿no? Donde te puedes descargar a la vez 2000 documentos sin ningún tipo de problema. No es que te descargue el documento, te descargas la información del documento, los autores,
la revista, el ORCI, no, perdón, el ORCI no, el DOI, ¿vale? El resumen, las palabras clave, todo eso te lo puedes descargar y eso te permite hacer una revisión primaria de decir, oye, todos estos son los artículos que te tocan este tema y de todos estos, de acuerdo a los resúmenes, serían estos los más acertados. Después ya, por supuesto, tendréis que descargaros y tener acceso a esa información, a esos manuscritos, y por tanto intentad que no sean de pago. A la hora de hacer los filtrados, pues ponéis que son de acceso libre, porque si ponéis que son que os da igual que sean de pago como sean de acceso libre, no hay ningún problema. Pero si después tenéis que recopilar información de esos estudios y no tenéis acceso, pues ya estamos metiendo sesgos que van a eliminar ese método científico que estábamos buscando. Otro de los documentos que es muy típico, Google Scholar, ¿no? El Google Académico, donde podéis entrar, pero ahí el problema está en cómo descargar la base de datos de búsqueda, ¿vale? Está, pero el problema está que no es fácil descargarla, para tú después trabajarla con ciertos programas que te puedan permitir categorizarla, por ejemplo. Después hay otra que está gratuita y que podéis entrar, que es ScienceDirect, y esta podéis verificar, descargar información de esta base de datos, ¿vale? Pero es verdad que está más acotada. En la base de datos es Scopus, pero de acceso libre, ¿vale? Si vuestra institución la tiene contratada, podéis entrar directamente a través de la biblioteca, supongo yo, o de los ordenadores de la universidad, y acceder a ella, ¿vale? Ya vamos a pasar a la siguiente fase, no otra cosa que es para que exista esa revisión sistemática, debe existir un proceso claro y establecido que nos permita extrapolar la información y que otros investigadores puedan seguir nuestros pasos. Para ello, nos encontramos esta versión, que lo pongo aquí en rojo, versión de 2009, ¿vale? De lo que sería la declaración PRISMA, protocolo PRISMA, que se llama así, y PRISMA viene de Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis, ¿vale? De ahí donde viene la palabra prisma, aunque en español tiene su significado, pero esa palabra lo ven aquí abajo, que lo tienen en color, aquí en la parte de abajo, lo tienen en color más gris, eso es lo que significa la palabra prisma, ¿no? El acrónimo. Y no otra cosa que este protocolo es una relación de 27 ítems en los que al investigador se le obliga a que cada uno a uno los verifique y diga, el primero, ¿le he puesto título? Sí, fantástico. Punto 2, resumen, ¿está estructurado? Sí. Tercero, instrucciones, la introducción, la justificación, los objetivos, y así, punto por punto. Vamos a verlo ahora más claramente, ¿vale? Más detenidamente, esos 27 ítems de la versión 2009, la pongo aquí porque todavía está en activo, hay artículos que se están publicando con este protocolo, ¿vale? Y después, porque además no es obligatorio, pero sí es verdad que cuando hablamos de una revisión sistemática tenemos que utilizar una fase, ¿vale? Ese sistema que nos va a permitir que sea reproducible. Bien, esta sería la versión 2009. La 2020 que os voy a poner ahora, fijaros que como gracias a PowerPoint podemos echar marcha adelante y atrás y ver los cambios, vamos a ver que hay sobre todo cambios en el aspecto de algunos métodos, protocolos y sobre todo en la parte de financiación y la discusión, ¿vale? Ven aquí, nos encontramos esta la versión 2020, tiene 27 ítems, lo mismo, pero sí es verdad que si yo echo para atrás, vemos como todo, sobre todo donde cambia, es en otros, que aquí aparece registro, protocolo, apoyo, interés contrapuesto, disponibilidad de los datos, código, otros materiales. En cambio, en la anterior aparecía solo la parte de financiación. No se tenía presente tanto y tantos otros datos como en esta nueva versión de 2020. Otros aspectos que también aparecen, por ejemplo, en la parte de métodos, como aparecen, por ejemplo, el protocolo, registro, los criterios de elegibilidad, la fuente de información búsqueda, la selección de los estudios, todo eso, ¿vale? Que debe de aparecer y debe de tenerlo presente el investigador a la hora de realizar este estudio de estudios, ¿vale? Todo esto que vemos aquí, que será la lista de comprobación del PRISMA versión 20, 19, vamos a empezar con la 19 ahora, ¿vale? Se estructura de la siguiente manera, ¿vale? Aquí está mucho más claro, veis como este sistema, que es una tabla donde lo único que tenemos que hacer es, a la derecha, me pone incluido en la página de nuestro estudio, la página 1, está el título, en la página 1 está el resumen, y además te dice cómo tienes que estructurar el resumen. Fíjense, dice, facilitar su resumen estructurado que incluya, según corresponda, antecedentes, objetivos,
fuente de los datos, criterios de elegibilidad de los estudios, participantes de investigaciones, evaluación de los estudios, métodos de síntesis, resultados, limitaciones, conclusiones, hallazgos principales, número de registros, revisión sistemática. Eso es lo que debe de aparecer en un resumen, que muchas veces son de 200 a 400 palabras, ¿vale? Pues entonces, eso debe. Pregunta, esta es una tabla para verificar que yo este aspecto lo he tocado. Sí, y pongo ahí número de páginas, la 1. Introducción. Describe la justificación de la revisión, ¿vale? De esa manera. Importante, se me ha pasado una cosa de decirlo en el título. El título debe de aparecer la palabra revisión sistemática, o metaanálisis, o las dos, según cómo sea nuestro estudio. Pero debe de aparecer la palabra, ¿vale? Como en nuestro título aparece también la palabra revisión sistemática. Revisión sistemática sobre el condicionamiento físico de las personas mayores de 60 años. Pero tiene que aparecer la palabra revisión sistemática o metaanálisis. Después ya nos metemos en la parte del método y vemos cómo nos encontramos aquí diversos apartados, en estos primeros 13, protocolo y registro, indicar si existe un protocolo de revisión al que se puede acceder, dirección web, si está disponible, la información de registro, incluyendo el número de registro. Después aparecen los criterios de elegibilidad, no otra cosa que es por qué voy a elegir esto y por qué no voy a elegir esto, o por qué voy a rechazarlo. Tengo que justificar y tengo que ponerlo en mi estudio. Veremos esto después en un ejemplo, el ejemplo de un manuscrito, ¿no? Ya publicado, ¿no? Por lo tanto, este criterio de elegibilidad. ¿Por qué voy a escoger esto y por qué voy a desechar esto otro? La fuente de información, no otra cosa, describir cuáles son las fuentes de información, la base de datos, ¿vale? Los estudios, cuándo se ha hecho. Y por eso hay que tener presente, si nosotros hacemos un estudio, una revisión sistemática, no podemos poner 2022 en nuestra revisión. ¿Por qué? Porque ya incluiríamos sesgos, porque desde enero y febrero de este año todavía hay estudios que no se han publicado o están a punto de publicarse. Lo normal es que hagamos un estudio hasta 2021 incluido, ¿vale? Y el 2022 lo dejemos cuando finalice el año 2022, ¿vale? Si no, estaríamos generando un sesgo que no sería nada bueno para nuestro estudio, ¿vale? La búsqueda, pues aquí te dice cómo se va a hacer la búsqueda y qué tipo de estrategia se va a hacer la búsqueda para limitar el número de estudios que vamos a utilizar, ¿vale? Eso que decíamos antes, los elementos booleanos, ¿no? Las palabras booleanas y los códigos, pues todo eso hay que establecer qué palabra hemos utilizado y de qué manera lo hemos puesto para que así la gente pueda también realizar esa búsqueda. La selección de los estudios, especificar procesos de cribado que se hablan ahí, ¿no? Elegibilidad incluido, revisión sistemática, cuáles son pertinentes y cuáles son metaanálisis, cuáles son. Todo eso hay que saber muy claro y tenemos que también recogerlo. Aunque aquí aparezca punto por punto, el 5, el 6, el 7, el 8, a la parte derecha mejor aparecen en la misma página, la página 3 de los ítems que aparecen aquí, ¿vale? O cuatro ítems. Pero lo importante es que se tenga presente todo esto para seguir el proceso de cientificación de nuestro estudio. Aparecer la lista de datos, definir las variables que queremos ver, ¿vale? A partir de nuestra búsqueda, el riesgo de sesgos en los estudios individuales, describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo, ¿vale? Cada uno de ellos, qué es lo que ha ocurrido, cómo se plantea, ¿vale? Para realizar una posterior síntesis de datos. Medidas resumen, especificar principales medidas de resumen. Si son rasgos de riesgo, diferentes medidas, medias, medianas, modas, ¿vale? Todo eso tendríamos que también plantearlo en nuestra revisión sistemática. Hasta el punto 16 sería dentro del aspecto de métodos, y nos encontramos síntesis de los resultados, riesgo de sesgo entre los estudios y por último, análisis adicionales. Si necesitamos algún tipo de, por ejemplo, habláis de la metaregresión u otro tipo de estudio mucho más particular, ¿vale? Que se va a presentar. En la siguiente sección se habla de los resultados y te dicen aquí claramente cómo debes de presentar esos resultados. Y se hace la selección de los estudios, esa que hacíamos antes, la metodología. Pues aquí los resultados tengo que plantear lo que sería ese diagrama de flujo que aparece aquí arriba, ¿vale? Que yo estaba mirando, a ver, aquí. El diagrama de flujo, ¿vale? Que tenemos aquí, que ahora lo veremos, pues es muy interesante y debe de aparecer siempre de cómo se ha hecho ese cribado de datos, ¿vale? Después del resultado, características de los estudios, el riesgo de sesgo que como comentábamos antes, resultados de los estudios individuales,
síntesis de los estudios, riesgo de sesgo entre los propios estudios, ¿vale? Y por último, los análisis adicionales que se puedan hacer, ya sea por una metaregresión o una análisis por subgrupo o como queramos, ¿vale? Pero eso sería como plantearíamos esos resultados dentro de nuestro estudio de regresión sistemática. Por último, nos estaríamos con lo que sería la discusión, ¿no? Esa discusión-conclusión. Como pueden ver ahí, esa discusión lleva una parte, por supuesto, de resumen de evidencia, las limitaciones del estudio, los sesgos, también uno de los sesgos que podemos plantear es las limitaciones que podemos tener a la hora de realizar búsquedas, si tenemos acceso a Web of Science o tenemos acceso a Google Scholar, en este caso sí, o a Scopus, pues todos esos son sesgos que nos van a dar que nuestro estudio tenga mayor viabilidad o menos. Si solo puedo tener acceso a bases de datos gratuitas, pues vamos a tener problemas, porque no toda la ciencia está de acceso gratuito. Y por último, dentro del apartado de discusión, dejaríamos un epígrafe dedicado a las conclusiones, ¿no? Intentamos de alguna manera interpretar de manera general los resultados en el contexto de las evidencias que hemos ido recopilando. Y por último, en esta versión de 2009, hablaba de la financiación. Si para esta revisión sistemática se ha tenido algún tipo de ayuda por parte de alguna administración o entidad para realizar esta investigación, ¿no? Eso es importante. Es verdad que en muchas ocasiones se hacen investigaciones y no tienen financiación, pero es importante también que esas investigaciones estén respaldadas ya no por financiación, sino por una institución y no sea un hecho anecdótico de que un grupo de personas se han reunido y han hecho investigación por hacerla, ¿no? Sino que realmente tenga un sentido y que esté relacionado con un proyecto. Esta sería la versión en inglés de la declaración PRISMA del año 2009, ¿vale? Donde viene punto por punto cada una de las cosas. En el otro caso yo la he puesto en español. Este sería el diagrama de flujo que yo comentaba antes, que es importante a la hora de plasmarlo en un estudio, para que así efectivamente se pueda ver cómo se ha hecho esa selección. Ven a la izquierda, como lo tengo en español, lo he puesto para que así sea mucho más fácil, ¿vale? A la izquierda, como te lo planteaba en el 2009. Y vemos que a la izquierda, vamos a leerlo porque es importante. Lo primero sería identificación, número de registros, citas identificadas en las búsquedas, ¿vale? Número de registros, citas adicionales identificadas en otras fuentes. Por ejemplo, a la izquierda podemos poner lo que sería Web of Science, Scopus, ¿vale? Y a la derecha serían búsquedas que has hecho tú individuales que no están, ¿vale? O pueden que sí, que tú has encontrado adicionalmente fuera de esta base de datos, o puede ser que sean bases de datos institucionales de tu universidad o de tu país, ¿no? Y que no estén conectadas con la Web of Science, ¿vale? Porque ahí están las bases de datos de artículos manuscritos de revistas que están indexadas y que tienen un cierto potencial, ¿vale? En cambio nos encontramos otras revistas que son interesantes, pero que no han llegado a tener ese nivel de calidad y de indexación, pero sí a lo mejor se han publicado en esos estudios en esas revistas. Por lo tanto, podemos incorporar en este aspecto ese número, decir qué base de datos, qué otras fuentes, y entre un paréntesis poner el número de registros. Ven como debajo pone aquí privado, número de los registros después de eliminar los duplicados, ¿vale? Después de eliminar duplicados. Por lo tanto, en la parte superior, después de poner los nombres de las diferentes bases de datos y de las fuentes externas que hemos utilizado, tendríamos que poner el número de registros que hemos encontrado. Una vez que hemos verificado que una base de datos, Web of Science y en Scopus, de los 300 que tenemos una y los 350 que tenemos en otra, casi todos coinciden, pues nos encontramos que eliminamos, en vez de tener 700 o 650, tenemos 320, ¿vale? O 355, no sé, lo que sea, ¿vale? Y entonces ya de ahí tenemos un número, ¿vale? Mucho más concreto. Después, el siguiente paso dice, número total de registros o citas únicas cribadas, ya eliminados duplicados y después ya cribados de lo que sería lo que justamente podemos pasar a la siguiente, que es elegibilidad. ¿Qué criterios voy a utilizar para incluir o excluir los estudios? Y entonces aquí vamos a encontrarnos que si incluyo el criterio 1, 2, 3 y 5, automáticamente veis a la derecha número total de artículos a texto completo excluido y razones de su exclusión. A texto completo significa que en vez de mirar solo exclusivamente el nombre y el resumen, también nos hemos metido dentro y hemos verificado que el contenido se ajusta o no se ajusta a los criterios que nosotros previamente hemos establecido para la inclusión en el estudio, nuestro estudio, o la exclusión, ¿vale? Todas estas razones de exclusión deben de aparecer también
en nuestro documento, manuscrito, que presentemos a la revista, ¿vale? Así que los revisores puedan también decir, vale, yo sé ya sé cómo se hace la búsqueda, cómo han hecho el cribado, pero ahora también cómo han hecho la selección, eliminando o no eliminando, ¿vale? Esos datos. Y por último tendríamos lo que era la inclusión, número total de estudios incluidos en la síntesis cualitativa de la revisión sistemática. Y lo último, estos dos números pueden ser iguales, ¿vale? Tanto este que tenemos aquí, que sería la inclusión, como este abajo puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque los que hemos recogido aquí y estos son exactamente iguales, recogen la misma información, pero que aquí la vamos a tabular de una manera mucho más cualitativa, y en este caso vamos a utilizar los datos, los resultados y las medias para intentar buscar algún tipo de efecto desde el punto de vista cuantitativo y científico que avale los resultados que estamos intentando buscar. Bien. Esta tabla, en su momento la traduje yo al español porque estaba totalmente en inglés, ¿vale? Pues como doy diferentes charlas en diferentes sitios y algunas de ellas son sobre revisiones sistemáticas, pues esta tabla, que estaba en inglés totalmente, la traduce al español para que así sea mucho más fácil a la hora de poder conocer qué es lo que nos están pidiendo. Fíjense, por ejemplo, esta del año 2020, cómo recoge también 27 apartados, pero como algunos de los apartados lo han subdividido en 10A, 10B o 13A, 13B, 13C, 13D, ¿vale? La han dividido. ¿Por qué? Porque han intentado sistematizar todavía más lo que es esa búsqueda y tabulación de la información para así generar mayor conocimiento científico. Por no volver a revisar uno por uno, ¿vale? Sí me gustaría, por ejemplo, veis cómo en el título siguen presentando lo de que debe aparecer la palabra revisión sistemática, ¿vale? ¿Qué más cosas? En la introducción debe aparecer la justificación y los objetivos de esa revisión, con las preguntas que se van a abordar, y después ya los criterios de elegibilidad, que ya comentábamos antes, la fuente de información, la estrategia de búsqueda, eso serían con los booleanos, si lo hemos hecho por sitio web, cómo lo hemos hecho, la selección, el proceso de recopilación, los datos que se han obtenido, la evaluación de los sesgos, las medidas, los métodos de síntesis, donde podemos utilizar diferentes estrategias, ¿vale? Para verificar que efectivamente los resultados de esa síntesis de información, por ende, ofrezca una información relevante a la hora de que los investigadores puedan utilizar nuestro estudio. Y aquí vemos cómo aparece también subdivididas ciertas categorías como resultado de la síntesis, ¿vale? Que lo que intentan de alguna manera es señalar más detenidamente ciertas facetas, ¿vale? De nuestro estudio para intentar enfatizar lo que serían parte de los análisis que se van a hacer si es una revisión sistemática seca o si es un metaanálisis con una parte más cuantitativa. Ya en la parte, por ejemplo, de financiación, aquí no aparece como tal, se ponen otros datos, pero sí es verdad como aquí debajo ya se aparecen el registro y protocolo, los apoyos, los intereses contrapuestos, ¿vale? En estos apoyos estaría la parte financiera, que antes solo aparecía el 25, pues fíjense como el 24, ¿vale? Se desglosa en 3, el 25, 26 y el 27, ¿vale? Que sería toda aquella información dedicada a la parte de disponibilidad de los datos, porque lo que se intenta es que estos estudios sean realmente científicos y que la comunidad científica lo utilice y se le dé validez, ¿no? A la información que se quiere. Y por eso es importante que se tenga acceso a esos datos y que otros investigadores puedan realizar el mismo estudio para comprobarlo. En este caso, en el 2020, nos encontramos que también existe un gráfico, ¿vale? Un diagrama de flujo, que es este que planteamos aquí, y como pueden comprobar, está totalmente en inglés. Hay una dirección web que es muy interesante, ahora la vamos a ver. Yo creo que, aunque voy por la mitad de la presentación, hay tiempo todavía para poder comentar unas cuantas cosas. Este diagrama de flujo, como pueden comprobar, está en inglés, y si nos quedamos solo exclusivamente con la parte en amarillo, no, en naranja, hacia abajo, sería muy parecido a lo que hemos visto en la versión 2009. En esta 2020 aparecen este lateral y este lateral, ¿vale? Porque se tiene presente también la posibilidad de incluir estudios previos, ¿vale? Sobre revisiones sistemáticas, ¿no? Y por eso se incluye esta faceta, ¿no? Aquí arriba. Pero como aquí no se ve muy bien en inglés, por lo menos es más fácil verlo en español,
La traducción que yo hice fue esta, ¿vale? Donde he eliminado aquí los estudios previos, pero sí veo que aparecen, como pueden comprar, como les decía antes, entre paréntesis, el NE, el número de datos, de registro identificado, pues bueno, aquí aparece cada uno, cómo se va haciendo, y esta es una revisión sistemática, ¿no? Paso por paso, cómo se hace el cribado, los informes de búsqueda para su revisión, los informes de evaluación de la agilidad, los motivos de inclusión, los motivos de exclusión, todo aparece aquí, ¿vale? Registrado para que al final tengamos aquí el dato último, es decir, cuántos son los estudios que incluyo y con los que voy a hacer los informes. Voy a salirme de esta presentación porque quiero enseñaros, bueno, voy a enseñaros este para que veáis que ese sería el formato como la versión 2009, ¿vale? Que no digo el más correcto, pero a ver que os va a salir casi siempre. Esta versión es más compleja, pero veis cómo pone identificación de estudios a través de otros métodos, ¿vale? Sitios web, organizaciones, búsqueda de citas. Lo normal es que utilicéis base de datos directamente y que podáis seguir esta versión, ¿vale? Que es mucho más clara, más concreta, ¿vale? Bien, pues si vamos a entrar aquí, yo por simplemente voy a haceros para que posteriormente podáis hacerlo en vuestras casas. Si pinchamos en esta dirección prisma-stepnaming.org, ¿vale? Yo la tengo ya preparada. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, para que podáis ver esta. Como podéis ver en esta pantalla que he compartido, esta es la dirección Prisma, y recomiendo que entréis, porque aquí aparece mucha documentación sobre este tipo de cómo poner en práctica una revisión sistemática. Es verdad que aparece casi todo en inglés, ¿vale? Pero si nos encontramos, si pinchamos en el menú este de arriba, vemos cómo aparece lo que es Translation, ¿vale? Las traducciones que tienen de esta revisión. Ya se aparece la versión en español del flujograma, ¿vale? Que la tenéis aquí. Los checklists, que serían el registro, ¿no? Esa hoja de registro que hemos visto antes, ¿no? Para ver en qué página aparece cada cosa. El statement que aparece aquí, y hay otras que todavía no están hechas. Que el protocolo, aquí aparecen también los protocolos, por qué el protocolo, la guía del protocolo, cómo hacer una revisión sistemática. A mí me gustaría enseñaros, por ejemplo, vamos a ver si no hay ningún problema, cuando pinchamos aquí arriba, ¿vale? Hay este flujograma, diagrama de flujograma, que quiero enseñarlo. Aquí lo tenemos las versiones en Word para que las podamos descargar y poder directamente trabajar con ellas. Pero algo interesante de esta versión 2020 es esto que tenemos aquí, ¿vale? Un software que nos permite realizar ese diagrama de manera interactiva, ¿vale? Pinchamos, espero que se esté viendo, a ver si consigo que, si se está viendo, yo creo que sí se ve, ¿vale? Si no se ve, me lo dice Freddy, ¿vale? Y aquí aparece esta manera muy sencilla de poder poner en práctica lo que sería elaborar nuestro flujograma. Aquí donde pone Following this link, pinchamos y nos aparecería este flujograma. ¿Y esto qué es? Pues estos son tenemos dos opciones. O subimos un archivo directamente, ¿vale? Para poder realizar nuestro estudio, una hoja de Excel, que serían, ¿vale? Y aquí lo incluimos, o directamente nosotros podemos tener que utilice la versión R de estadística, ¿vale? El programa R, el paquete R, también tiene aquí una extensión que la podéis incorporar y puede funcionar perfectamente, ¿vale? Vamos a ver, voy a intentar a ver si puedo enseñaros, porque aquí esto no, espero que no lo hayan modificado. A ver si no da problema. Bueno, parece que sí, me está dando un problema aquí. Quiero ver si puedo enseñaros cómo se hace, porque hasta hace nada estaba aquí. Vamos a ver. Voy a hacerlo de otra manera para que no haya ningún problema. Y subo el archivo.
aquí está. En la parte superior, crear el flujograma, ¿vale? Y aquí veis, tenéis el flujograma donde podéis perfectamente decir sí. ¿Tenemos estudios previos? Decimos que sí, se nos habilita. ¿Que no los tenemos? Elimina. ¿Queremos incluir otros sistemas de búsqueda de estudios? Lo dejamos. ¿Que no? Lo eliminamos. Y veis cómo tenemos el que estábamos hablando antes. Y ahora lo único que tenemos que hacer es incluir. Decir, base de datos. Pues aquí podemos poner números, ¿vale? Porque lo que nos está pidiendo aquí en la base de datos es número. Podemos poner 356. Vemos cómo automáticamente van apareciendo. Número de registro 25. Yo me estoy inventando números, ¿vale? Duplicidades, podemos decir que se han quitado archivos duplicados, estudios duplicados 75, y vamos viendo cómo se van rellenando, ¿vale? Con la posibilidad de que después este gráfico, por supuesto, no lo podemos descargar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Aquí veis que podemos descargarlo en PDF, PNG, SVG, que estos vectoriales, o un gráfico interactivo, ¿vale? Y podemos ir poniendo aquí las razones, ¿no? Aquí yo pongo, por ejemplo, y veis cómo razón 1 ya me va diciendo, ¿vale? Y lo único que tenemos que poner es el número razón 1, número razón, y vamos poniendo por qué unos se han ido incluyendo, otros se han ido, ¿vale? Y de esa manera ya al final podemos descargarnos nuestro flujograma. ¿Qué pasa? Este flujograma está en inglés. Yo lo tengo traducido al español porque cuando subimos este documento que tenemos aquí, este archivo de Excel, tú puedes cambiar muchas cosas del inglés al español y cuando la subes le das a generar archivo, todo esto te aparece ya en español, ¿vale? Estuve hablando con el que ha hecho este software y me agradeció que le pasase la información, pero creo que no ha tenido tiempo de poder modificar, ¿no?, el documento para que se pueda cambiar directamente esa información. Pero bueno, no hay ningún tipo de problema y creo que lo importante es que tengáis como referente. Bien. Vuelvo, entonces dejo de compartir esta pantalla y voy a compartir ahora la que estábamos comentando antes. Esta. Bien. Aquí donde estábamos antes, veis cómo este gráfico, ¿vale?, este flujograma, pues idéntico al otro. Lo único que pasa es que lo tengo en español para que así es más fácil. Bueno, a los estudios que se hacen en español tendremos que poner en español y si los vamos a publicar en una revista en inglés, pues tendremos que utilizar el otro que está ya directamente en inglés, ¿vale? Ahí tenéis la dirección, por si alguien lo necesita, para poder utilizarla y en la búsqueda. Bien. Paso a seguir con una revisión sistemática, que ya queda muy poco tiempo para lo que sería la fecha, quedan unos 15 minutillos, ¿vale? Bien, los pasos a seguir. Uno, la descarga de los documentos, de acuerdo a las palabras clave que tenemos en mente para nuestra temática que queremos buscar. Búsqueda en el título, por ejemplo. De esa manera es mucho más fácil irnos a tiro fijo, porque si nos vamos a hacer búsqueda en el resumen, nos van a aparecer muchos más artículos, ¿vale?, que vamos a poder revisar. Entonces, hacemos la búsqueda en el título de los manuscritos, ponemos las palabras concretas y situamos esa búsqueda, hacerla más amplia a través de lo que serían los sinónimos, porque si vemos que no hay suficientes datos, pues tenemos que buscar sinónimos a ver si podemos de alguna manera recopilar más datos. El segundo paso sería el análisis de las referencias descargadas, depurarlas, de ver de qué manera, pues efectivamente, algunas están duplicadas porque en diferentes bases de datos ya aparecen, y de esa manera pasaremos al siguiente paso, que es determinar las variables que vamos a analizar. Las típicas, por ejemplo, país de investigación, los objetivos de la investigación que perseguía, la muestra o la población, el instrumento que se ha utilizado para la investigación, las variables de investigación, ¿vale?, tipo de método de investigación desarrollado y los principales resultados, ¿vale?, que se han obtenido con esa investigación. Creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Pero esos son los típicos, ¿de acuerdo? Eso cómo se puede trabajar a la hora de hacerlo en varios investigadores o un solo investigador. Por lo normal es que se utilice una tabla de este tipo, ¿no?, donde aparezcan, pues bueno, debajo de los autores, con los autores, el artículo, el nombre del artículo, ¿vale?, el título del artículo, donde venga su DOI, ¿vale? Y tenemos una tabla que está muy completa. Y esta parte es la revisión sistemática sin meter metaanálisis. Porque aquí lo que vamos a hacer es una revisión donde vamos a intentar todas estas columnas, no otra cosa que dar respuesta a esas preguntas de investigación que habíamos planteado anteriormente al comienzo de nuestro estudio, ¿no?, de la revisión sistemática. Entonces,
más columnas, más preguntas de investigación tendremos que dar respuesta, así de claro, ¿vale? Entonces, estas serían las típicas preguntas de investigación de una revisión sistemática. Podéis hacer otras según vuestro interés. El siguiente paso, que sería el paso 4, recopilación de datos de unidades de análisis establecidas, y se recomienda que primero se llene el apéndice o la tabla con las unidades de análisis, esa que hemos visto antes, la tabla E, ¿vale? Para después llevar un análisis diferente, uno por uno, ¿de acuerdo?, de cada uno de esas columnas. Ya no lo hacemos en horizontal, sino hacemos los estudios en vertical. De tal manera que una vez que ya tengamos, claro, los datos que hemos recopilado y los análisis que hemos hecho de cada uno de esas columnas, podemos empezar a lo que es a redactar y generar nuestros manuscritos. Para el estudio, para escribir nuestro estudio, ¿vale? Nuestro estudio de estudio, debemos seguir este esquema, ¿no?, típico de un artículo científico, ¿no? Un marco teórico, donde partimos de lo general a lo específico, de acuerdo a la temática que estamos trabajando. Aquí pone más de 50 referencias. No es necesario, según el tema que estemos trabajando, pero sí es importante que nuestro marco teórico tenga una potente base en referencias y estudios previos, ¿vale? Porque es una revisión sistemática de literatura y por lo tanto debe tener bastante importancia. Después, justificación y objetivo debe estar muy bien, debe estar claro y bien definido, donde también aparezcan esas preguntas de investigación, ¿vale? Posteriormente tendríamos esa parte dedicada al método, y es muy importante en una revisión sistemática, donde aparecería ese flujograma, donde aparecerían los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, aparecerá también qué palabras hemos utilizado para las búsquedas, qué base de datos hemos utilizado. Todo eso debe aparecer en el método. Los resultados, pues distribuidos por sus apartados, ¿vale? Como puede ser países, los objetivos de investigación. Esa tabla, pues la podemos ir después desglosando como subepígrafes en nuestros resultados. Y por último, la discusión y conclusión, por supuesto, las implicaciones teóricas y prácticas que puede tener esta revisión, y ya los apéndices, que no es otra cosa que es esa tabla amplia, donde aparece esa tabla que hemos visto antes, ¿vale? Toda esta tabla es la que incluiríamos como apéndice, no la meteríamos directamente en los resultados, porque si no sería inviable, ¿vale? Inviable. En los resultados tenemos que exponer parte de esa tabla según la unidad de análisis que hayamos establecida, ¿no? Extraer información y presentarla de otra manera. Pero sí es verdad que en el apéndice sí debe aparecer esa tabla con todos los datos, ¿vale? En concreto, sería de manera mucho más amplia, para que lo podáis ver. Bueno, aparecía de esta manera, es lo mismo que hay la diapositiva esta anterior, lo único que lo he puesto aquí para que se vea mucho más claro, ¿vale? Y no haya ningún tipo de problema a la hora de visionado. Ejemplo, fijaros en este ejemplo de un estudio, una revisión sistemática, y veis cómo aparece una introducción, la metodología, veis que dice, en ese sentido sigue las directrices de la declaración PRISMA para la revisión sistemática, con el fin de asegurar una estructura y desarrollo adecuado al documento. Y ahí te pone la referencia. En la página que he visitado antes, donde está el flujograma ese dinámico, os invito a que entréis, porque además ahí aparecen estudios de revisiones científicas, de revisiones sistemáticas, que os permiten utilizarlos para justificar la utilización de Prisma en vuestra revisión sistemática. Está muy bien estructurado, donde además está perfectamente explicado de cómo se puede utilizar. Además te dicen cómo referenciar este trabajo para tu trabajo. ¿Veis como una estrategia de búsqueda? Aquí debajo aparece Web of Science, Scopus, te dice cuándo se hizo, en julio, en agosto, qué palabras se utilizaron, cómo se utilizaron, se utilizó la palabra AND, el operador booleano, y aquí aparece el flujograma que estábamos comentando antes y que hemos visto, ¿vale? Donde aparecerían de las 503 registros que tenemos al principio sin limpiar, fíjense, eliminamos 33, nos quedan 470, y de esto, después de eliminar otras categorías, ¿vale? Nos quedan de eliminar 94, nos quedan 376, y después de no cumplir los criterios de inclusión, nos quedamos solo para nuestro estudio, con 23. Un número muy interesante. Aquí veis los criterios de inclusión, ¿vale? Y son los que se han aplicado. Los resultados, y con esto tendríamos nuestra revisión sistemática pura y dura, ¿vale? Aquí tendríamos la tabla esa que comentábamos antes, ¿vale? Que debería de aparecer en la parte final de nuestro documento. Pues ahí veis cada uno de ellos,
donde tienen los nombres, la autoría, el diseño, la muestra, la edad, la intervención, diferentes variables, conclusiones, bueno, diferentes aspectos que a los investigadores le han parecido interesantes y lo que pretendían es dar respuesta a esa pregunta de investigación, ¿vale? Este otro, ¿vale? Otro estudio, que este es sobre la trascendencia de la realidad aumentada en la motivación estudiantil, una revisión sistemática y metaanálisis. Este es un estudio que hicimos hace ya un par de años, creo que antes de la pandemia, si yo no me equivoco, y vemos ahí cómo se plantean, pues bueno, una introducción, el estado de la cuestión, ¿vale? Diferentes estudios, ¿vale? Como podéis ver, ¿de acuerdo? Y lo siguiente, aparece aquí la metodología. Y esa metodología, ¿veis? Estrategias, procedimientos, si son web o science, las palabras, ¿veis? Las preguntas de investigación, requestion, ¿vale? Las preguntas de investigación, 1, 2, 3 y 4, y a estas preguntas de investigación es lo que se va a dar respuesta, no a otra cosa. Los criterios de inclusión que aparecen aquí, los de exclusión, el flujograma típico, este sería del año 2009, pero como os dais cuenta, no hay mucha variabilidad, pero aquí sí veis cómo de 486 pasamos y nos quedamos con los criterios de inclusión y exclusión en 9. Y sobre 9 es sobre lo que hacemos ese estudio y ese análisis. Aquí podéis ver cómo se hace en ese estudio, no se mete la tabla completa, sino que se van aportando aspectos que son relevantes, ¿vale? Sobre los índices, por ejemplo, autores de trabajo, número de publicaciones, el índice H de esos autores, ¿vale? Por ejemplo, en los trabajos científicos, pues bueno, si son de infantil, de primaria, de secundaria, ¿no? En este caso era de educación, pues bueno, cada uno de esos estudios que trataban sobre la realidad aumentada, en dónde se había realizado. Pues aquí vemos claramente con esta tabla que la mayor cantidad de estudios sobre realidad aumentada se estaban haciendo en educación superior y solo uno en educación infantil, ¿vale? ¿Veis cómo se hace? Y en el punto 3.2 es lo que se hace a continuación, un análisis o lo que sería metaanálisis, porque aquí lo que se plantea es recopilar la información de todos estos estudios de los 9 y recoger el análisis final, es decir, el resultado. Y nos aparece el resultado en este diagrama de bosque, que es muy interesante. Este diagrama de bosque es este, ¿vale? Donde aparecen aquí los 9 estudios, perdona, aquí, aparecen los 9 estudios, la media, la desviación típica, el total, ¿vale? Del experimental, del control y lo que sería ya el definitivo. Sobre estos datos que tenemos aquí, perdona, el experimental, ¿vale? La media, la desviación típica, el total, el control, pues la media, la desviación típica, total. Y aquí tendríamos ya la media, ¿de acuerdo? La diferencia de media, aquí tendremos los porcentajes. Y aquí el dato que nos interesa es esta. El 95%, ¿acordáis de intervalo de confianza que tenemos aquí? Estos son los datos que nos interesan porque son los que con los que vamos a crear este diagrama de bosque. Para interpretarlo mejor, aunque yo sé que a lo mejor lo estoy viendo muy pequeño, ¿vale? Simplemente deciros que en este primero aparece que el dato es menos 6,18, por eso este verde sería el menos 6,18, y aparece esta margen de confianza que es menos 7,57 y menos 4, por eso se nos abre desde este lado hasta este lado esta línea, ¿vale? Todos aquellos estudios que nos den como dato el 0 o nos toque grado de confianza el 0 no son viables, es decir, no nos interesan o nos están dando un efecto que es, no tiene efecto, ningún tipo de efecto, no está a favor ni el de control ni el experimental, como vemos en la parte de abajo, ni el experimental ni el de control. ¿Qué ocurre ahora? Nos encontramos que, por ejemplo, hay algunos datos que sí, como estos de arriba, que sí verdaderamente está a favor del experimental. Y por eso este símbolo, que es como un rombo, que es el que nos dice el tamaño del efecto, que efectivamente favorece a lo que es el experimental en relación al control. Más concretamente, y para identificar antes de terminar esta exposición, sí me gustaría, como podéis ver, este diagrama de árbol, pues vemos aquí cómo se interpreta, ¿no? Estas cajas, ¿no? Con los bigotes, que se llama así, ¿no? Cajas de bigote. Pues bueno, vemos claramente en este gráfico que eso se interpreta, ¿no? Esta sería la media, el punto central, los extremos serían los intervalos de confianza hasta donde irían, y si uno de los intervalos de confianza toca el 0, significa que no es significativo, aunque tengamos la media más a favor del control. Este tampoco es significativo. En cambio, este sí es significativo, y este también, ¿vale? Entonces dice, diferencia significa a favor de la intervención. Por eso, el efecto nulo es todo aquello que toque el valor central, que es el 0. En este caso, que es el resultado global, dice que es significativo a favor de la intervención y por tanto deberíamos
o nuestro estudio podía concluir que efectivamente después de ese metaanálisis de análisis de esos 9 estudios, pues podemos concluir que efectivamente, que aquí ocurre exactamente igual, está a favor de la intervención y por tanto de la parte experimental. Veis que aparece aquí la discusión con sus conclusiones, no hace falta que estén dispersas, por un lado discusión, por otras conclusiones, y veis cómo se redacta esas conclusiones y las limitaciones que aparecen aquí del estudio, que también se plantean sobre la base de datos y cómo se ha realizado, ¿vale? Bueno, pues con eso creo que son la hora. No quiero extenderme más porque siempre, como me dijo el doctor Freddy, que dejar un tiempo, si acaso alguien quiere hacer preguntas, y sobre todo pues intentar que no, espero no haber sido un poco, bueno, pesado, por lo menos que habéis dado una idea de lo que son las revisiones sistemáticas y cómo se pueden plantear a la hora de realizar estudios, ahora que estáis en un proceso de formación, ¿no?, en la universidad para la investigación. Con eso, pues, quedo a vuestra disposición para que lo que veáis conveniente preguntarme. Doctor Antonio Marín, le agradecemos por su presentación. Sabemos que será de gran aporte a nuestra facultad. En este momento, si en este caso, los participantes tienen preguntas, por favor, realizarlas. Sí, he visto aquí que hay una pregunta que han hecho varias veces, ¿no? Diego Pinto dice que si el metaanálisis es una revisión sistemática. Silencio. Bien, para hacer un metaanálisis, lo primero es hacer una revisión sistemática, si no, no puede hacer metaanálisis. El metaanálisis es no otra cosa que la parte cuantitativa de esa revisión sistemática. Muchas gracias, doctor. Tal vez alguien más preguntas, por favor. Sí tenemos una pregunta del señor Kevin Marcillo. Saludos. ¿Es quizás mejor la versión del 2009 o la del 2020? ¿O es en dependencia? Pues ya no es que sea mejor, es que la versión 2020 es la que debe utilizarse porque es la última. Es lo mismo que pasa con, ¿qué utilizo? ¿APA 6 de referencia o APA 7? No es cuál la utilizo. Si está la versión 7 es porque es más nueva y la que debe utilizarse, ¿vale? No vamos a utilizar la versión, es lo mismo. ¿Qué coche es mejor? ¿El 2020 o me compro el 2009? Yo creo que tenemos todo claro cuál me compraría, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, me quedaría con la 2020. Lo que pasa es que ahora mismo está muy novedosa, pero por eso también es interesante que, aunque sea novedosa, ya lo he enseñado algunas herramientas que podéis utilizarla, ¿no? Y la página web esta que he documentado, que entréis y que os familiaricéis, y que y además tiene muchas referencias para que podáis utilizar. La siguiente pregunta del señor Alex Maya. ¿Con cuántos artículos mínimos se puede hacer una revisión sistemática? Nos pregunta. Vale. Bien, esa pregunta es interesante porque vamos a quedarnos solo, la pregunta que voy a plantear como solo es lo último, es decir, esos 9 que hemos visto antes. Pues mirad, 4, 5 sería lo mínimo. Menos de 4 o 5 estudios ya no hay mucha comparativa, ¿vale? Otra cosa es que es la parte de arriba, ¿no? En la que de pronto te encuentras que te encuentras 500 estudios y al final con todos los criterios que estableces, para seleccionarlos te quedas en 4 o 5. 4 o 5 está bien, menos de 4 o 5 no es viable, no tiene tanto estudio, ¿vale? O es que a lo mejor tu temática es muy novedosa y no hay estudios, pues si no hay, pues solo se hace de lo que hay, ¿vale? Pero por ejemplo un estudio de 2, pues eso no sirve para nada, porque si tenemos uno que sí y otro que no, ¿qué nos sale? ¿Vale? No nos dice nada. Entonces tenemos que tener 4 o 5. Muchas gracias, doctor. El magíster Diego Pino pregunta, ¿Prisma se aplica en cualquier área de estudio, ingeniería, medicina, etcétera, o es para un área puntual? Para todas. Para todas. La declaración Prisma es un sistema sistemático, nunca hemos dicho, para ir haciendo paso por paso y dándole verificación y metodológicamente sea científico y sea verificable por otras personas. Por lo tanto, sin ningún problema. Incluso, como os digo, que esto se ha utilizado más en medicina y ingeniería que en estudios de la rama de humanidades y de ciencias sociales, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta. Bien. A ver. Los ecos. Es interesante.
Mira, lo seco es algo importantísimo. Un seco, por ejemplo, que nos puede ocurrir en una investigación, puede ser simple y llanamente las bases de datos que vamos a utilizar para hacer nuestra investigación. Si yo no tengo acceso a bases de datos, como por ejemplo Web of Science o Scopus, y yo sí tengo acceso a LatinDesk o a Dianet o a otra, me parece muy bien, pero ahí están muchos de los artículos más importantes del mundo. No, eso es un seco. Otro seco que comentábamos antes puede ser directamente que tenemos que tener presente si no encontramos artículos que digan algo negativo sobre la temática que estamos planteando. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado antes que un seco también es que los estudios, las editoriales, lo que intentan es que se publiquen artículos que estén a favor, que sean con efectos positivos y no con efectos negativos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo positivo va a ser más fácilmente reseñable y publicable por otros, ¿vale? Y citado por otros que algo negativo. Otro sesgo también que puede ocurrir, el idioma. Si yo hago búsquedas solo en español, me quito una gran parte de los estudios que hay en inglés. Tenemos que buscar entonces también hacer búsquedas utilizando vocabulario traducido al inglés, ¿vale? Y de esa manera evitamos sesgos, ¿de acuerdo? Otra pregunta también, doctor, muchas gracias. Anabel Silva nos pregunta, ¿en la tabla de resultados se colocan todos los resultados que se obtuvieron después de los criterios de inclusión y exclusión? Sí, no solo los relevantes, tú tienes que ponerlo, en esa tabla tienes que poner todos, ¿vale? Porque si tú dices aquí, solo los más relevantes, no, es que los relevantes no, para ti no hay relevantes. Para ti están todos los estudios de acuerdo a esos criterios de inclusión y de exclusión, ¿vale? Y esos son los relevantes porque además en esos criterios, si utilizáis, como he dicho antes, algún tipo de estudio previamente hecho, que lo utilizáis como modelo, ¿no? Es decir, voy a seguir los pasos que ha hecho esta persona, que esté bien referenciado y tal, veréis cómo de pronto hay muchos criterios de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, un criterio de exclusión, ¿sabéis cuál es? Muy sencillo, que el artículo sea de pago. Si es de pago, yo no lo voy a utilizar, porque no voy a tener acceso al estudio, ¿vale? Entonces, de pronto se te pueden caer muchos estudios. Entonces, no que no sea relevante, tenemos que incluir en esa base de datos todos aquellos estudios, ¿vale?, que nos han salido como definitivos. Eso que supone que si tenemos mucha información porque nuestro tema es muy amplio, pues tendremos que buscar más investigadores que nos echen una mano para poder ir rellenando esa tabla, ¿vale?, con todos esos datos. También nos preguntan aquí Nelly Carrillo, ¿este prisma es para cualitativo y cuantitativo? Sí, exactamente, igual no tienen ningún problema. Ten en presente una cosa, que el cuantitativo sería el proceso siguiente del cualitativo, ¿vale? La revisión sistemática viene primero y después viene lo que sería el metaanálisis. Una vez que yo he hecho la revisión de todos los datos que yo creo convenientes, también puedo extraer información de esas medias de control experimental, ¿vale? Y el control, y el de grupo experimental y grupo control, ¿vale? Por lo tanto, primero es el cualitativo y después el cuantitativo. O solo directamente nos vamos a la parte cuantitativa, una revisión, pero no establezco todo eso, como he dicho antes, de autores, años, metodología, no. Me voy directamente a ciertos rasgos y a la parte media porque yo quiero hacer un metaanálisis, ¿no? La parte más de investigación cuantitativa. Pero lo normal es que hagamos las dos y de esa manera es más fácil justificar nuestro estudio. También tenemos otra pregunta del magíster Diego Pino. Dice, entonces, una de las intenciones al hacer la revisión sistemática es encontrar los sesgos. Y en base a lo encontrado, a ver, no se me visualiza. Pantalla ya, sí. Bueno, no Sí, tanto, no encontrar sesgos, ¿vale? No encontrar sesgos. Lo que una de las intenciones más bien es evitar los sesgos que han podido tener otros autores, ¿no? Y entonces de esa manera vemos cómo diferentes investigadores han trabajado ese mismo tema y a partir de sus resultados podemos intentar limitar los sesgos que hayan podido tener uno y otro, porque cuanta mayor sea la muestra de ese tipo de investigaciones, más fácil que los resultados, aunque sean dispares, podemos concentrarlos y decir, pues miramos que 5 de ellos nos salen que no tienen efecto ninguno ni para el control ni para experimental, pero 3 de ellos son para experimentar. Pues entonces vemos que efectivamente sí tiene sentido. Una de las ideas de la revisión sistemática, utilizando Prisma, es evitar los sesgos, sino que tengamos unos puntos claros de
paso a paso qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Para nosotros no implementar sesgos. Siempre hay limitaciones de los estudios y siempre hay sesgos de los propios investigadores o limitaciones desde el punto de vista económico, ¿no? A lo mejor no tengo acceso a una base de datos. Pero la idea no es encontrar los sesgos, sino más bien es intentar no generar más sesgos, ¿vale? ¿Cuántas referencias mínimas, ¿no?, se necesita para un artículo de revisión sistemática? Lo hemos comentado antes. Yo pondría 4 o 5. 4 o 5 sería lo mínimo. Sí, ¿con 7 artículos se puede hacer la revisión sistemática? Sí se puede, no hay ningún problema. ¿Vale? Y después hay otra pregunta, dice, ¿cuántas? No, ¿cómo evitamos? Dice aquí, a ver, ¿cómo evitamos tipos de preguntas sesgadas en las encuestas? Vale, las preguntas, para que no haya preguntas sesgadas en las encuestas, eso es diferente, no estamos hablando ya del protocolo PRISMA, ni de lo que es la investigación sistemática, ¿no? Pero sí podemos plantearlo como esas preguntas de investigación que hemos dicho antes, ¿no? Para que no haya preguntas sesgadas, lo importante es que las preguntas sean cortas. No puede hacer preguntas muy largas, porque si las alargamos es porque no tenemos muy claro qué es lo que estamos preguntando. Son preguntas cortas, siempre en positivo, ¿vale? Vamos a intentar que siempre sea en positivo, ¿vale? No en negativo, porque si no vamos al lector complicarle la lectura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, siempre en positivo y preguntas cortas, porque son preguntas de investigación, ¿vale? Y si son para crear un cuestionario, pues más o menos igual, ¿vale? No se puede hacer preguntas muy, muy extensas, porque es que si no, nos vamos a encontrar que la misma persona que va a leerlas después no va a enterarse exactamente qué se le está preguntando. Bien, las claves puntuales para que me aconseja. Mira, primero de todo hay que buscar una temática, ¿vale? Una temática que diga uno, ¿vale? ¿Qué es lo que me gustaría investigar? No quiere decir que lo que a ti te gustaría investigar, sobre eso hay artículos. Por lo tanto, lo primero de todo es, una revisión sistemática es meterte en una base de datos y decir, a ver, ¿qué es lo que me gustaría investigar? Esta temática, voy a hacer búsquedas. A ver, y a ver cuántos datos me arroja. Porque a lo mejor yo en otros cursos que he dado, no he puesto con palabras y te encuentras que, en el caso vuestro que sois de cultura física, ¿no? Pues a lo mejor buscamos aquí balonmano y nos metemos, no sé, rendimiento acuático. Lo juntas y dices, no sale nada. Pues tened cuidado lo que estéis buscando porque a lo mejor no se ha hecho nada. Y a lo mejor para ti crees que es muy interesante, pero no funciona. Buscar cosas diferentes e intentar ajustar el problema de investigación, que es una de las cosas importantes. La clave es ajustar el problema de investigación y la búsqueda que sea clara. Y a partir de ahí es como verdaderamente una revisión sistemática tiene sentido. Si no tenemos la parte de arriba bien montada, que es las preguntas de investigación y el tema bien elegido, y no tenemos datos, difícilmente todo lo demás se nos cae, ¿vale? No podemos hacer una revisión de algo que no tenemos, o algo que, por ejemplo, nos sale que son 300 datos. 300 datos, os lo digo, no termináis, ¿eh? Eso en la vida, ¿vale? Entonces hay que concretar mucho el tema de investigación. Fijaros que, por ejemplo, antes, uno de los ejemplos que he comentado era sobre realidad aumentada en educación. Estudio de realidad aumentada en educación. Dice, vale, pues mira, vale, está amplio. Realidad aumentada en educación son temas amplios. Mirad vosotros a ver si, por ejemplo, realidad aumentada en educación física, ¿vale? O actividad física, a ver qué aparece. Pero si tú me dices el balonmano y el rendimiento acuático, dices, no, mira, ya me han mezclado porque eso no va a ser nada, ¿eh? Que puede ser fabuloso, pero posiblemente no. Entonces tenéis que tener muy claro cuáles son las palabras de investigación, ¿vale? Que vais a utilizar las palabras de búsqueda para que la investigación realmente tenga sentido. Bien, en la discusión no otra cosa, fijaros que en la parte de discusión es discusión y conclusión, ¿vale? Ahí lo que se hace, tener en cuenta que en las discusiones de un artículo lo que se hace es intentar dar respuesta, ¿vale?, a las cuestiones que se han planteado antes, en lo que sería, después de la introducción, los objetivos y las preguntas. Esa es la discusión. Porque cuando tú planteas lo que son resultados. Esto es lo que sale, esto es lo que sale, esto es lo que sale. Y en la discusión lo que se intenta es dar una visión mucho más completa sobre lo que serían las respuestas que hemos encontrado hasta las preguntas que nos preguntábamos al principio del estudio, ¿vale? Por eso muchas veces se junta ese epígrafe de la discusión con la conclusión, para que así no sea solo un poco repetir la parte de los resultados, sino que es un poco más amplio. Y lo que se hace ahí es
intentar discutir si mayoritariamente los resultados que se han obtenido respecto a las publicaciones que habíamos hecho referencia en el marco teórico en la introducción de nuestro estudio. Listo, doctor José Antonio Marín, le agradecemos infinitamente, le vamos a hacer la entrega de su reconocimiento por estar aquí. Muchas gracias. La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Cultura Física, la Unidad de Vinculación con la Sociedad, otorga el presente certificado a Dr. José Marín por su destacada participación como conferencista en el curso Elaboración de Artículos Científicos con el tema Revisión Sistemática realizado en Ecuador bajo la modalidad online del 21 al 25 de febrero del 2022. Doctor, será enviado completamente legalizado. Le agradecemos mucho por Muy todas bien. estas conferencias del día de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Freddy. Un placer saludarte, verte, ¿vale? Y estamos en contacto. Bueno, agradeciéndole al doctor José Marín por su importante aporte en este evento académico. Yo creo que de una u otra forma también nos ayuda a tener algunos elementos teóricos metodológicos en lo que es relacionado a las revisiones sistemáticas, que en muchos de los casos no le dan mucho valor, pero yo creo que hoy en día es una opción para publicar, es una opción en que también, si es verdad, hay revistas también de alto impacto que están requiriendo ese tipo de artículos. Yo creo que también es una opción para ver otras posibilidades para ir investigando y publicando. Gracias de antemano, José. Yo creo que la gente está muy contenta, muy satisfecha con tu aporte. Yo creo que de una u otra forma también nos ayuda a repensar algunos elementos, y yo creo que de una u otra forma también es un espacio para poder ir incorporando en nuestro proceso de formación de investigación. Hay casos que, por ejemplo, mucha gente cuando está haciendo su tesis doctoral, eh, como parte de su revisión teórica, ellos publican un artículo de revisión. Entonces yo creo que también es complementario, porque a veces no solo son los datos, puede ser un primer acercamiento, podríamos decir, al objeto de estudio, este tipo de artículos. Reitero el agradecimiento a ti, espero que te encuentres bien allá en Granada, y que podamos tener en otro evento académico que se pueda organizar, tener el aporte tuyo también. De antemano, reitero nuestro agradecimiento, tanto como Facultad de Cultura Física, y también de parte de todas las personas que, si uno ve en el chat, han puesto felicitaciones, gracias, excelente, esperamos otra capacitación, entre otros. Gracias, José, Muy por bien, todo. Freddy. Muchísimas gracias, de verdad, ¿vale? Gracias a vosotros y espero que de verdad sirva para vuestra capacitación y bueno, y todos aprendemos, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo desde España. Gracias por todo. Nos vemos. Compañeros y compañeras, algunas notitas. Uno, que ya se va a enviar la hoja, el link para la evaluación de 2 preguntas. 2, también hay una encuestita sobre la asistencia. Y por otro lado, también había pedido un facilitador que nos ayude llenando un cuestionario. Por favor, si fueran tan gentiles